Hola a todos, es un gusto estar aquí con ustedes otra vez en otro programa más de La Reverenda, aquí en casa de Millennials. Y estamos aquí con un invitadazo de honor, pero antes que nada vamos a presentar aquí el equipo. Queremos que nosotros primero la hermosísima y bella Arlet Liz. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, como todos los miércoles, muy contenta de estar aquí con un tema más. Gracias amigo, gracias amigo, y tenemos un invitado y además tenemos hoy otro invitado especial que nos hace el honor de acompañarnos como conductor. ¿Y lo invitado presentas? recurrente. No sé cómo se llama, no me acuerdo. ¿Cómo se llama? El gran No sé. Pablito. ¿Qué tal, amigos? Soy la vocecita detrás de las transmisiones, que luego les grita a los reverendos, se les acabó el tiempo. No le pegues a la mesa, Arlet. Habla más bajito, Arlet. Ese soy yo. Y bueno, ahora sí, nuestro invitado. Sí, es un placer aquí tener a nuestro gran invitadazo que estamos muy orgullosos de tenerlo por acá. Es el doctor Sergio Humberto Díaz Martínez. Es nuestro invitado para este tema tan especial que es Dios y la ciencia, un encuentro inevitable. Doctor, para la gente que aquí no lo conoce, preséntese, mi don. Bien, pues un gusto saludarles aquí desde La Reverenda, ¿verdad? Miren, mi nombre es Sergio Díaz, soy físico de profesión, físico matemático. Tengo una maestría en astrofísica, maestría en ciencias y un doctorado en dirección y mercadotecnia. Por años, casi 27, 28, hemos estado hablando del tema que hoy vamos a disertar. Este es como que la intro a varios temas, pero bueno, trataré de satisfacer diferentes gustos del tema que estamos tratando, que es Dios y ciencia, hablar de este binomio. Un tema que podría parecer controversial, un tema que se escapa a la posibilidad de tratarlo en ámbitos universitarios. No entiendo por qué en nuestro país, aunque sí lo entiendo en el fondo, o en Latinoamérica, pero en países de Europa, Asia y en Norteamérica, estoy hablando de Estados Unidos y Canadá, pues es natural que se hable del binomio ciencia y Dios sin ningún problema. A nadie le sale ronchas, a nadie le salta para atrás, no, es natural. Deben ustedes saber que hay universidades en el extranjero que inclusive tienen su facultad de teología. Entonces, por ejemplo, Harvard, Oxford, tiene sus universidades de teología. Entonces, el tema de Dios y ciencia, nada más comentarles que yo lo he tratado desde hace 27 años en ámbitos universitarios especialmente, y por supuesto en medios de comunicación, como nos dan el honor de poder disertar hoy. Gracias. No, hombre, el honor es nuestro. Gracias. Y bueno, doctor, a ver, platíquenos. Bueno, a los que no conocen por acá, el doctor, tuve la fortuna de tener clase con el doctor, y de repente en uno de esos momentitos que se queda uno así como que ya no queremos nada de clase, queremos algo que nos despierte un poco, nos empezó a tocar relativamente a esta temática, y me sorprendió mucho la situación que existe entre lo que es Dios como tal, la religión, cómo lo manejan, y cosas que sí son ciertas, cosas que no. ¿Qué es relativo a esto, doctor? ¿Cómo podemos, por ejemplo, en lo que usted ha conocido y lo que usted ahorita maneja hoy en día, hablar acerca de esta parte? Bueno, agradecerte, Cristian, la invitación. Ciertamente nos conocimos en un curso de posgrado que tuve el honor de darle aquí al buen amigo Cristian, y por extensión pues a Liz y a Pablo la invitación, a todo el equipo aquí. Gracias. Arlet Liz. Listo. Exacto, bueno, comentarles, miren, la situación es que si nos vamos a la historia de la ciencia, fue hasta el siglo XVII cuando se bifurcó la idea de que la ciencia y Dios no se llevaban bien. Antes del siglo XVII, antes de Galileo Galilei, antes de la invención del método científico, el tema de ciencia y Dios se llevaban muy bien, como hoy se llevan. Sin embargo, al surgir el método científico con el paradigma positivista, que quiere decir, si mido existe, si lo veo, entonces creo que existe, se bifurcó científicos que seguían creyendo en Dios y hacían ciencia, y científicos que ahora no hacían, hacían ciencia y que ahora no creen en Dios. Yo quiero decirle que antes del siglo XVII, solo por citar alguno, Isaac Newton, todos lo conocemos, es un tipazo aquí que se maneja el término en física. Toda la física que hace la ingeniería y por la que vivimos y le pagan muy bien a los ingenieros, se debe a la física de ese hombre, se llama mecánica clásica o newtoniana. Bueno, ese hombre era físico y además era teólogo, y nadie decía nada, absolutamente nada. Fue a partir del siglo XVII, insisto, cuando se bifurcó. Ahora, hoy déjeme decirle que el avance de la ciencia es de tal manera que todas las áreas de la ciencia están confluyendo a la plausibilidad de la existencia de Dios. Decirles que hablar de ciencia y Dios lo hemos podido hacer a través de estas conferencias. Esta es como que la primera, y no la voy a agotar seguramente en esta hora, pero es el que abre las conferencias de Dios y la ciencia que hemos dado en ámbitos universitarios. Nos han abierto las puertas en universidades públicas y privadas.
y la gente escucha. Yo los reto, las conferencias se llaman Dios y la ciencia, al rato daré mis datos, y digamos que el eslogan es analiza la evidencia. Lo que yo hago, como lo voy a hacer hoy, los voy a exponer ante evidencias científico-bíblicas para que la gente tome la decisión. No es forzar, no es torcer el brazo, sino decirle, aquí está la evidencia, ¿cómo reaccionas ante esta evidencia? Okay. Así que es Dios y la ciencia, analiza la evidencia. Ok, excelente, wow. Entonces, ¿un ejemplo? Sí, Mire, no, sí. por ejemplo, voy a hablar de la redondez de la Tierra. Por años, en la ciencia griega, se creyó que la Tierra era plana. Ustedes recuerdan muy bien de su curso de física. Sí. Se creía que la Tierra era plana y que además era sostenida esa Tierra plana por 4 grandes elefantes y a su vez estos por una enorme tortuga. Eso decía la ciencia griega. Suena risible en nuestro tiempo, pero está documentado. Sí, Eso sí, está sí, documentado. sí, sí, sí. Ahora, fue el amigo Newton que tuvo que enfrentar esto. Él, como teólogo, es decir, cuando digo teólogo es aquel que trata de acercarse a Dios a través de soportes, digamos, con solidez científica. Este hombre leyó la Biblia, y cuando yo estoy hablando de Dios, perdónenme al auditorio que me escuche, yo estoy hablando del Dios de la Biblia, está hablando de Jehová, estoy hablando de Jesús y del Espíritu Santo, Dios manifestado en 3 personas, un solo Dios. Entonces el amigo Newton le gustaba leer la Biblia y le gustaba investigar. Entonces sus contemporáneos de aquel tiempo, casi como los chavos de hoy, oye Newton, te pasas, ¿cómo es que lees la Biblia si tú eres científico? Fíjese que se sabe de sus biógrafos que Newton leía más la Biblia que libros de ciencia. Ahora, ellos no entendían que la Biblia les servía como plataforma para poder, como andamiaje, para poder construir sus proyectos científicos. Y esto que estoy diciendo aparece justamente en lo que es la Biblia. Cuando usted observa la Biblia en el libro de Isaías, perdone que voy a citar algunos libros porque tengo que hablar de libros, y uno de los libros que habla el libro que habla de Dios, pues es la Biblia. En el libro de Isaías dice que Dios está sentado sobre el círculo de la tierra. Entonces esto dice, wow, eso evidencia la redondez. Hoy sabemos que pues es achatada de los polos por la rotación, pero esa evidencia de Isaías se confirma nuevamente en uno de los evangelios a través de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él dice que en el rapto de la iglesia, que es algo de teología que no voy a entrar en detalle, decía que cuando Él venga, en algún lugar de la tierra va a ser de noche, en otro lugar va a ser de día y en otro lugar va a estar amaneciendo. Jesucristo entonces dijo que cuando Él viniera en una parte del planeta va a ser día, en otra de noche y otra de mañana. Pero si nosotros pensáramos en una tierra plana, eso no es posible. Si es plana, o todo es día, ¿sí se entiende? O todo es noche. Entonces Jesús, ¿qué estaba diciendo? Señores, aquí yo les estoy diciendo, si no le entendieron, 700 años a Isaías, porque Isaías fue escrito 2600 años antes de Cristo. Entonces, hace 2600 años, perdón, dijo, yo aquí se los confirmo, la tierra es redonda. Ahora, nadie duda de la redondez de la Tierra, salvo gente que es científica. Por ejemplo, tú ves un eclipse de luna o de sol y ahí ves la redondez de la Tierra por la sombra que proyecta. Entonces, este es un ejemplo de que la ciencia y Dios no se contradicen. Ahora, sé que puede haber muchos temas, seguramente el público va a estar hablando, pero, por ejemplo, Newton no solamente tuvo que ver con esto de la redondez de la Tierra, él también desarrolló una ley que se llama la ley de gravitación universal, ¿verdad? Correcto. Esta ley, en pocas palabras, dice que si 2 cuerpos de masa M1 y M2 se atraen con una fuerza que es proporcional al producto de sus masas, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa los centros de masa sobre una constante G. No, perdón. Estaba yo aquí presumiendo la ley. Pero lo que quiero decir, esa ley, ¿de dónde salió? Bueno, hay una historia de Newton que dice que le cayó una manzana, ¿no? Y de ahí, aunque raya más la leyenda. Lo cierto es que los biógrafos de Newton dicen que él leyó otra parte de la Biblia donde habla de que la tierra cuelga de nada. Y obviamente eso pues contradecía a lo de los amigos griegos que decían que lo soportaba ¿qué? La famosa, los 4 elefantes y la gran tortuga. Entonces Newton tenía 2 posibilidades: creerle a la llamada ciencia griega, llamémosle así, o creerle a la Biblia. ¿Qué creen que hizo Newton? Le creó a la Biblia. Le creó a Dios y dijo, si la Biblia lo dice, yo lo creo. Ahora, como los científicos no me van a creer, lo voy a poner como una hipótesis. Bien por Newton. O sea, dijo, está bien, me voy al lenguaje científico y digo, la hipótesis cuelga sobre nada, tal cual lo dice la Biblia. Y eso lo llevó a desarrollar él mismo sus propios telescopios. Se le atribuye a Newton un telescopio reflector que es a base de espejos.
Entonces, haciendo su propio telescopio, empezó a mirar hacia, pues, el universo y encontró la luna, que en efecto se le veía una silueta redonda. Vio las lunas también de Júpiter, el mismo Júpiter, Saturno, y encontró pues la redondez de aquellos. Digo, redondez en el sentido estricto no, pero aproximadamente esférico, achatado por los poros por la rotación, digamos, ese es el término. Entonces él, a base de las investigaciones de él y sus observaciones astronómicas de Tycho Brahe y de otros astrónomos de su tiempo, siglo XVII, llegó a encontrar que en efecto la fuerza con que se atraen dos cuerpos es debida a la ley de gravitación universal. La vamos a entender muy simple, Arlet, mi amigo Cristian y Pablo. Si yo agarro una onda, típico de chavos, nosotros agarramos la onda, no sé si para matar lagartijas o qué, pero bueno, agarramos una onda y entonces hay dos fuerzas que estoy haciendo. La fuerza que trata de mantener a la onda aquí y la fuerza del movimiento circular que trata de aventar la piedra hacia afuera. Cuando yo la tengo aquí, hay una fuerza que estoy haciendo equilibrando a la que la empuja hacia afuera. Bueno, algo similar sucede con nuestra Tierra dando vueltas alrededor del Sol. Hay una fuerza centrífuga que trata de aventar la Tierra hacia el mar cósmico y otra que la sujeta, que es justamente la ley de gravitación universal. Él encontró que esas dos fuerzas se equilibran y demostró que en efecto la Tierra no cuelga sobre nada, como la Biblia lo decía, y destruyó la teoría griega. Entonces encontramos maravillosamente, mire, yo le quiero decir que en su momento pues yo no había leído la Biblia con un carácter así como lo estoy planteando ahora. Debo decirle que hay algunos consideran que la Biblia pues es un libro de hadas. Yo sabe que soy científico y para mí es uno de los libros más respetables desde la ciencia, porque encuentro yo ahí trazas de un diseñador inteligente que él mismo se declara en este libro que es el creador de los cielos y la tierra. Gente que evolucionista obviamente no acepta eso, pero si tú le vas rascando a la Biblia con metodología científica, fíjese, para estudiar textos antiguos existen herramientas científicas, hermenéutica, exégesis, contextualización, que yo podía hablar de esos en otro momento, pero quiero decirle que son herramientas científicas que garantizan la interpretación de textos antiguos. Por ejemplo, yo les pido, díganme un texto antiguo, como que les gusta, Fábulas de Sofo, la Ilíada, no sé. La Ilíada. Ok, ¿cómo garantizo si el autor ya murió que estoy interpretando correctamente al autor? Se usan herramientas científicas. Esas herramientas son las que yo uso cuando analizo el texto bíblico. Y garantizo la correcta interpretación. No solo yo, cualquiera que quiera usar esas herramientas científicas. El problema es que nosotros vivimos, hoy que estamos en redes sociales, y lo digo con cuidado, cualquier mente calenturienta escribe lo que quiere en las redes sociales y toda la gente que lo lee se lo traga y luego lo vomita. Perdónenme, pero esa es la realidad. Entonces, no, yo lo que tengo que hacer, a ver, ¿dónde está tu fundamento científico? Y con esas pruebas yo estoy hablando aquí. Hay herramientas científicas para analizar el texto bíblico. Entonces, ¿verdaderamente cree que la Biblia tiene razón en todo? Claro, por supuesto, sin dudable, no hay error, no hay equivocación. Y no como un dogma. Yo no lo creo. ¿Cuántas horas vamos a platicar? Solo esto. Lo que yo le quiero decir es, hacemos las preguntas y las respondemos. Mire, yo lo digo con mucho cuidado. Yo platico con gente del tema de Biblia y le digo, oye, ok, voy a hablar de Biblia contigo, ok, dime una cosa, ¿ya leíste la Biblia completa? Y la gente dice no. Entonces, ¿cómo podemos hablar de algo que no ha leído completamente? Claro. Yo, por ejemplo, no me voy a poner con mi hijo Abraham a hablar de medicina, que es médico, porque es a ponerme sazón con las patatas. Él sabe medicina, entonces yo tendría que saber del tema. ¿Me sigue? Sí. Si no, me convierto en un neófito y en un necio y en un tonto. Entonces yo tengo que hablar de lo que conozco, preguntar de lo que conozco y no especular, sino hablar objetivamente. Entonces para eso hay herramientas para poder garantizar el texto testigo y cualquiera puede acceder a él. Yo, por ejemplo, regla de hermenéutica muy básica. Por ejemplo, imagínate, Arlet, ella tiene un diario, imaginemos. Entonces ella el día miércoles dice, el fin de semana sábado voy a ir a Jalapa, Veracruz. Por X razón, ¿no? Ese día, pues ella planea el miércoles ir. Bueno, el día viernes en la noche recibe una proposición interesante. Y dice, cancelo Jalapa, me quedo en Puebla. ¿Qué sucede si yo leo solo la parte de Arlet del miércoles? Creo erróneamente, interpreto erróneamente que ella fue a Jalapa cuando ella estuvo en Puebla. Ok, pero hablando de esto de la Biblia, ¿de qué Biblia estamos hablando? Porque hay varias versiones. Ok. Hay más libros en algunas teorías. Hay un acuerdo hay un acuerdo del canon griego. Si tú comparas, digamos, la Biblia, por ejemplo, católica, que es la traducción Nácar Colunga, entre otras, y compara la traducción Reina Valera, que es de la Iglesia Evangélica,
Las traducciones es como si tú tradujeras del inglés, yo le dijera a Arle, le dijera al amigo Cristo, yo a ti mismo Pablo. Obviamente vamos a traducir de manera diferente, Sí. pero la idea es la misma, ¿sí o no? Ok. Ahora, la diferencia entre ambas Biblias es que hay 7 libros apócrifos. Exactamente. Esos libros, hasta su nombre lo indica, que es un apócrifo de procedencia dudosa. Entonces la Biblia católica decidió incluirlos, pero la gente no da cuenta que la acotación de esos libros es léelos, pero no los tomes tan en serio. Salvo esos 7 libros, las 2 Biblias coinciden, ¿no? Sí. Entonces ahí no hay ningún problema. Entonces la idea es que sí hay que usar estas herramientas, porque cuando yo traduzco de un lenguaje a otro hay palabras que no coinciden. Entonces la idea es, cuando yo estoy hablando de exégesis, por ejemplo, que es de unas estrategias, es ir al lenguaje original, hebreo, griego y arameo, y yo tengo que instruirme en eso para garantizar la interpretación correcta. Lo que di el ejemplo del diario se llama hermenéutica, que es analizar un texto con el contexto correspondiente, porque de repente nos encontramos interpretando textos fuera de contextos por pretexto. ¿Me sigue? Entonces, aquí la idea es, ahora volviendo al tema de ciencia y Dios, porque ahorita esto que me están preguntando se llama bibliología, cómo la Biblia llegó a ser un libro, podría ser tema de otra ocasión. Yo quisiera remitirme otra vez al tema, es Biblia y Dios. Ahora, ¿qué creo yo? Yo estuve en el SNI, no sé si ustedes sepan, el Sistema Nacional de Investigadores, tengo artículos publicados en revistas nacionales e internacionales, soy conferencista, congresista, soy asesor de empresa, o sea, no le está hablando un neófito, perdónenme, y lo digo con mucho respeto a la gente que ama también a Dios. Por eso yo doy estos temas en las universidades. Cuando yo llego, a mí me presentan como un científico académico, y mira, aquí están las credenciales, y pues no, ahorita yo pues no quiero dar todo, pues tampoco puede resultar muy presuntuoso, y tampoco es la intención de estar aquí. No, pero está bien que lo comentes, porque en redes sociales cualquiera habla, como lo decías. Es correcto. Se comparte la información Sí. y dan por hecho muchas cosas. Es correcto. Mire, mis amigos, a ver, ¿le suena el Politécnico Nacional Sinvestap? Ahí he estado. ¿Le suena la Universidad Autónoma de Puebla? Aquí local, hemos estado en la UAP, hemos estado en la UPEP, aquí en Puebla, hemos estado en la Universidad Autónoma de Nuevo León, la UNAM, etcétera, hablando de estos temas. Y de otros temas de ciencia, pero especialmente este tema que, como dice Cristian, de repente pues despierta escosor, hasta polémica, pero no, si lo analizamos en el marco de la ciencia, sin pelearnos, sin disgustarnos, sin apasionar, sin dogmatismos, hay cosas que podemos decir. Yo les quiero decir que si usted va a su casa, que también es mi casa, Gracias. va a encontrar una biblioteca pues más o menos grande, y la gente me dice, ¿poco leí todo eso libro? Le digo, sí, pero yo le quiero decir algo, hay un libro que me ha impactado. Ese libro de pasta negra, de páginas blancas y de letras de fuego es el que más ha impactado, se llama la Biblia. Y yo lo he leído con mucho cuidado, con esas herramientas científicas, y solo he hablado de 2 hechos, de la redondez de la Tierra, y he hablado de que la gravedad, la Tierra no cuelga sobre él. Les voy a contar otro hecho histórico. ¿Podría? Sí, adelante. Mire, Matthew Maury fue un oceanógrafo estadounidense, o sea, experto en los océanos, etcétera. Un día abre su Biblia en el Salmo 8 y en uno de esos versículos encuentra la frase que dice, y todo lo que se mueve por los senderos del mar. Entonces él, como oceanógrafo, dijo, ah, caramba, ¿qué es eso de los senderos del mar, no? Sí. Le llamó la atención tanto que entonces dijo, va, lo voy a poner como plataforma científica para investigar cuáles son esos senderos del mar, si es que los hay. Pero él dijo, yo, creyente, como Newton, como Einstein, como tantos más científicos, Kepler, como los teóricos de la física moderna, Planck, cuyo papá era su tío, su abuelo era pastor, etcétera, ¿no? Él dijo, ok, lo pongo como hipótesis. Y entonces, con sus conocimientos oceanográficos, él ahora se le reconoce como el padre, es decir, la autoría de lo que hoy se conoce como corrientes marinas. Un ejemplo de corrientes marinas viene de Alaska, pasa por las cálidas, frías, cálidas costas de California y va al Perú. Ese es un ejemplo. Bueno, ¿quién descubrió esas corrientes marinas? Un creyente que dijo, lo vi en la Biblia y lo demuestro a través de la ciencia. Por eso yo hablo del binomio Dios y ciencia. Se llevan, y como decían por ahí, y se llevan muy bien, ¿verdad? Decía un eslogan publicitario hace unos años, ¿no? Entonces, si tú vas a Estados Unidos, ahora no recuerdo la ciudad, vas a encontrar un monumento que dice a Matthew Maury, el descubridor de las corrientes marinas. Y dice Salmo 8.3, 8.6, no recuerdo. Ahí está, pone la cita bíblica. Yo les digo que aquí en México, cuando yo voy por ejemplo, cuando estuve en el Politécnico Nacional y hablar del poli
es hablar de cosas serias, ¿no? Sí, sí. Estoy hablando del CINVESTAP, que es el Centro de Estudios Avanzados del Politécnico Nacional. Y estuvieron ahí gente de la UNAM y del Poli, yo les platiqué estos temas y la verdad quedaron, no porque yo tengo ahí el documento, se transmitió también por internet la conferencia, etcétera. Ellos se encontraron, le dije, mira, hay algo muy interesante. De repente hemos desdeñado este libro. Y ahí, por ejemplo, hay cosas que todavía no se descubren. Por ejemplo, así como hay descubrimientos que al hombre, a la mujer, también hay que decir, hombre y mujeres de ciencia, le han llevado cientos o aún miles de años en llegar a ellos, en ese libro han estado antes. Entonces, si nosotros fuéramos más humildes en decir, oiga, ¿y si Dios existe? ¿Y si Dios sí mandó a escribir este libro? ¿Y si dejó trazos de ciencia ahí? Pues estamos perdiendo el tiempo, ¿no? Y por ejemplo, Newton dijo, no, yo soy inteligente, yo soy creyente, aquí dice algo, y de ahí agarró y descubrió la ley de la gravedad universal. De tal manera que a Newton le criticaban, oye, ¿por qué mucho lee la Biblia? Ellos no entendían que era al revés, que gracias a que leía la Biblia, podía obtener de ahí plataformas para desarrollar, proyectos científicos. Entonces, es interesante esto, ¿no? Es muy interesante esto que nos comentas. Ahora, tú lo dices como, tú has estudiado la Biblia que conocemos, ¿no? Sí. ¿Y las demás religiones cómo las ves? ¿Te has detenido a estudiar otras religiones, ver qué tanto tienen ellos de ciencia? Bueno, yo quiero decirles que obviamente el énfasis que yo tengo es hacia al Dios de la Biblia. Pero por supuesto que hemos estudiado a los otros personajes. Ahora, si yo hablo del Dios de la Biblia, ¿cómo Dios se materializó? Es decir, cómo Dios se reveló a nosotros a través de Jesucristo. Y entonces, si hablo de Jesús, entonces ahora hablo de Mahoma, de Buda, de Krishna, etcétera, ¿no? Yo observo a los que, digamos, fundaron, los fundadores, no digamos de una religión, sino de un movimiento, digamos, ideológico. Pues más que ideológico, es forma de vida. Por ejemplo, mucha gente que vino a fundar una religión y no, vino a fundar una relación, cara a cara con el Creador que es Él. Ahora, yo veo a Buda, a Krishna, a Mahoma y su tumba está ocupada. Yo veo la tumba está vacía. Está ocupada la de Mahoma, la de Krishna, etc. Y veo la tumba de Jesús y está vacía. Él dijo que era la resurrección y la vida. Él dijo que iba a resucitar antes de que muriera. Y esa es otra área del estudio de Dios que se llama escatología. Yo puedo ver cómo van a terminar el final de los tiempos, pero hay otra que se llama cristología. Entonces yo puedo demostrar que Cristo no solo vivió a través de evidencias científicas, cristianas o no cristianas, pero que también no solo murió, sino que también resucitó. Y eso para Buda, Krishna y Mahoma no existe, Quetzalcóatl. El único que se hizo llamar la vida misma fue Jesús. Y él dijo, voy a resucitar, y resucitó. Ahora, ¿Y cuál es la prueba de que resucitó? Bueno, hay muchas. Por ejemplo, primero, para demostrar que ¿qué necesitas para...? No es cuestionar, es de verdad. No, y yo, esa y otras preguntas siempre me hacen, entonces estoy acostumbrado, y son bienvenidas. Por ejemplo, ¿cómo demuestras que un candado, ¿cómo puedes abrir un candado? Con una llave. Ok, pero ¿no es suficiente? No, pues el que es cerrajero con la maniquita. Pues le quiero decir que aparte de la llave, se necesita que el candado esté cerrado. Aunque tenga la llave no lo vas a poder abrir si está abierto. Claro. Ok, para demostrar que Cristo resucitó, primero hay que demostrar que Cristo murió. Y entonces las evidencias médicas, históricas, demuestran que Jesucristo en efecto murió. Por ejemplo, Josefo es uno de los historiadores del tiempo de Jesús. Él le reportaba los hechos de la historia de aquel tiempo a la Roma. Y él no era creyente. Sin embargo, en sus escritos dice, hubo un hombre que vivió llamado Jesucristo de Nazaret. En sus escritos, hablando de Biblia, escritos seculares, digamos, ¿no? Y dice, y se afirma que él no solo murió, sino que resucitó. Entonces, los historiadores reconocen que Jesús murió y resucitó. Ahora, la ciencia médica. Si tú haces un análisis médico de todo el castigo físico que recibió Jesús, el esfuerzo, cómo él murió, cómo le rasgaron su costado y brotó sangre, se da la evidencia médica que en efecto Jesucristo murió. Entonces, como que estoy diciéndolo muy rápido, ¿no? Pero ahí demuestro que el candado está cerrado. Ahora, la resurrección. Bueno, resulta ser que hay historiadores como este que le mencioné y otros que reconocen, porque había testigos donde Jesús murió y luego se les presentó. Y tú dices, bueno, entonces resucitó, sí, hay evidencias, hay históricas de historiadores, no tanto cristianos como no cristianos, que dicen que hubo un hombre que en efecto resucitó.
y que después ascendió a los cielos. Usted dice, wow, ¿y cómo me lo creo? Bueno, no sé cómo en qué tiempo vamos a terminar, pero me gustaría, en los próximos 12 minutos terminamos. Vamos bien, vamos bien. Pero yo que necesito saber, ¿cómo cuánto tiempo? 30. Ok, gracias. Bueno, 33. Gracias. Entonces estamos a la mitad. Mire, le quiero decir algo. Una de las cosas más impactantes de saber que Jesús resucitó y de que está vivo es que si Él está vivo, hoy puede hacer algo, ¿sí o no? Okay. Por ejemplo, ¿cómo puedo ver que Pablo está vivo? Pues yo le hablo y él me contesta, ¿sí o no? Sí. Si de repente le hablo y ya no me contesta, o se durmió o ya murió. O huyó del programa. Bueno, entonces, ¿cómo puedo saber que Jesucristo está vivo? Es decir, que resucitó. Bueno, es muy sencillo. En física se habla, vivimos en un universo causal, causa-efecto. Por ejemplo, yo produzco aquí una fuerza y entonces hay una reacción en sentido contrario que supone que yo lo muevo. O sea, hay evidencias físicas. Entonces, yo lo que puedo decir es que yo puedo saber que Jesús existe cuando, por ejemplo, veo a un alcohólico. Veo un alcohólico empedernido que ni el AA o AAA. No sé, yo veo varios de los... A veces hasta cuádruples. No los puedo sacar. Entonces, hay gente que se ha acercado conmigo y yo le digo, a ver, hay un Jesús que te puede quitar la borrachera así, pero necesitas creer en Él. Y entonces lo reto a que ponga su fe en Jesucristo. Es como decirle, atrévete a creer en Él. Y entonces resulta ser que cuando nosotros le pedimos a Jesús que Él deje de tomar y lo hacemos en el nombre de Jesús, ¿qué cree? El amigo deja de tomar. Mira, en una ocasión estaba dando una plática con unos jóvenes. Si alguien tiene, si quieren ahorita podríamos hacer la oración para que dejen de tomar algunos. Pero, a ver, hay una cosa muy importante, que es la diferencia. Híjole, yo conozco. Bueno, ahorita de una vez oramos. Pues lo que muchos marcan la diferencia entre diga. la ciencia y Dios. Y Dios, ¿no? Y la religión. Bueno, Sí. ahorita vamos a decirle Dios. Que es la fe. Es correcto. Muchos creen que la ciencia no tiene fe porque todo es comprobable, que es algo no que... todo es comprobable. Bueno, por eso lo menciono, que es algo que ves en redes sociales, que te dicen, es que la ciencia tiene leyes y se comprueban y tiene teorías y hay un proceso científico. Correcto. Y la religión no se comprueba porque este hecho no se repite, no siempre va a ser igual. Entonces ahí, ¿qué explicación tenemos para estos amigos, ¿no? Mire, el problema es que hay dos formas de hacer investigación. La humanidad en su devenir histórico hemos descubierto otra forma de hacer investigación. Hay una forma que se llama investigación cuanti, que es la que ustedes refieren, donde es a través de variables, yo recolecto, hago tablas gráficas, media, mediano, todo el análisis estadístico y digo, esta es la foto, sin maquillaje. Y existe otra que se llama investigación cualitativa, que en el mundo tiene del orden de 50 a 70 años. Y en México, lo siento, solo 30 años. Llegó tarde. Entonces, normalmente, lo siento, por eso dije que lo siento, soy mexicano. Ahora, lo que le quiero decir, muy bien, lo que le quiero decir es, mire, escuche, la investigación cualitativa aborda temas como los sentimientos, como los pensamientos. ¿Quién usa esto? Los mercadólogos llevan investigación cualitativa, los psicólogos. Es más, yo en las universidades principales aquí de la ciudad doy investigación cuanti-quali y tengo una agencia que se llama AE de Estudios Estratégicos. La solución a tus problemas. Estoy dando el eslogan publicitario. Que le resolvemos problemas a empresas usando investigación cuanti-quali. Por ejemplo, un consumidor necesita saber sus sentimientos, sus pensamientos cuando ve el producto, qué piensa, qué siente, si le gusta. Y eso no lo puedes hacer con cuanti, sino con investigación cualitativa. O sea, lo que le estoy diciendo, eso ya nadie duda. Ahora, fíjese bien, el electrón. A ver, yo le pregunto, ¿cuántos de aquí creen en los electrones? Tú, Pablo, ¿tú crees que los electrones existan? Sí. ¿Usted, Arle? Sí, pero sé que tampoco los hemos... ¿Los hemos qué? Visto. Ok. Ah, gracias. O sea, tú lo que me estás diciendo... Spoiler. Mira, mi amigo Cristian ha comentado algo. Oiga, pero vea, el auditorio no. Entonces... Listo, perdón. Además lleva el nombre. Sí. Oiga, ya es profético eso. Oiga, lo que le quiero decir es, escuche, estás encaminado, Cristian. Destinado. No es cierto. Oiga, lo que le quiero decir es lo siguiente, vea.
Los electrones, yo esto se lo digo a los físicos. Por ejemplo, cuando estuve en el poli les dije, mira amigos, yo soy físico y tú también. ¿Crees en los electrones? Se tragaron un poco la saliva. Me dijeron, sí, ¿por qué? Solo quería saber si conocías a los electrones. Crees en ellos, ¿verdad? Yo también, porque soy físico. Si me dijeras que no crees en los electrones, negarías tu profesión, tu naturaleza, tu gusto. Así que crees en los electrones. Muy bien. Ok. Entonces le dije, muéstrame la foto de un electrón. Yo sabía que iba a pasar. Muéstrame la foto de un electrón, quiero ver un electrón. Y le dije, no me contestes, sé la respuesta igual que tú, porque eres físico y yo también. No existe ninguna foto de electrón. Nadie ha tomado, ni podrá tomar la foto de un electrón. ¿Por qué? Porque el electrón es una partícula escurridiza. Cuando tú la quieres fotografiar como onda, se pasa a corpúsculo. Y cuando se quiere fotografiar como corpúsculo, se pasa a onda. Se llama naturaleza dual de la materia, en este caso del electrón. Okay. Entonces, yo como físico, a lo único que tengo acceso es lo que se llaman las cámaras de niebla. Hago pasar un flujo de electrones, es decir, una corriente eléctrica, y dejan un rastro como los jet en el cielo. Y lo único que puedo decir, por aquí pasó un electrón, pero no puedo sacar la foto de un electrón. ¿Estás de acuerdo, amigo? El físico es así, pues sí, estás de acuerdo. Ok, ahora termino con la idea. Escucha, termino con la idea. Ahora le digo, oye, amigo, entonces, ¿por qué estás criticando que no crees en Dios al cual no has podido ver? Oye, eres una bola de carne de pecado y quieres que Dios, que es santo, te vea. Oiga, nadie que es inmundo, lleno de suciedad, era fuerte eso, ¿verdad? Puede estar en la presencia de Dios. Entonces, ¿quieres ver a Dios? Primero, entonces, hay que quitar eso, porque Él es santo, de santo, santo, santo. Ahora, yo quiero decirle a mi amigo algo. Entonces, sin embargo, hay gente que no cree en Dios y critica que Dios no existe porque no lo puede ver. Pues yo le tengo una sorpresa. Le dije, mire, los electrones, ¿usted cómo sabe que existen? Si crees en ellos, debe de haber algún argumento científico. ¿Y cuál es el argumento científico de los físicos y de toda la humanidad para decir los electrones existen? Es muy sencillo, lo conozco de manera indirecta. Bueno, ahora aquí tengo algunos reflectores que son de un gas raro como tuxteno, etc. Pero no voy a hablar de ellos. Voy a hablar de una bombilla que, por cierto, descubrió Alva Edison, creyente también. Luego platicaré de ese tema. Esa bombilla eléctrica, focos no ahorradores, pues, de casa, ¿sí? Sí. Yo lo prendo en 1 hora. Y el que no cree en los electrones, que venga y agarre ese foco. Y vas a ver si no crees en los electrones. Es una broma. Lo que le quiero decir es, yo puedo conocer a los electrones porque emiten luz. Cuando un electrón brinca de una órbita a otra, ¿no? La teoría cuántica nos dice que emite un fotón y se ve la luz. Es decir, yo puedo conocer de manera indirecta la existencia de los electrones porque emiten luz, pero también emiten calor. Y entonces yo le he dicho a los amigos, ok, con Dios es lo mismo. Con Dios es lo mismo. Yo puedo interactuar con ese Dios, aunque no lo vea, lo puedo sentir por sus manifestaciones de amor. Cuando yo le dije de ese amigo borrachito, oiga, llegó un joven a una de mis conferencias y pasa hasta el frente. Era un niño desaliñado. Oiga, guacareado. Ya creció. Oye, eres tú. No es cierto. Mi amigo Pablo, mis respetos, Pablo. No. Ese joven entra y lo sientan hasta el frente del auditorio, ¿no? Y estoy hablando de la posibilidad de que Jesús es real, que no lo veo, pero que puede transformar vidas. Y la prueba más contundente de la existencia de que Jesucristo resucitó y está vivo es que yo le pido algo y Él me oye y me responde. Y entonces yo le dije, Dios puede cambiar tu vida. Y le dije, ¿quién le quiere entregar su vida a Jesucristo? Está cansado de su cochina vida y quiere que Él se la transforme. ¿Quién cree que el primero que se paró? Ese joven tambaleándose pasó al frente y dijo, yo quiero ese Jesús. Si ese Jesús existe, lo quiero ver ahora actuando en mi vida. Le dije, estás retando a Jesús. Para que veas que es real, ahorita voy a pedirle a Él, no porque sea su preferido, Dios no tiene preferidos, sino porque yo sé que Él existe y escucha las oraciones. Y le dije, ¿quién más quiere? Y pasaron otros, ¿no? Pero ya cuando llegué a él, personalmente fuimos orando. Le dije, oye, amigo, ¿estás cansado de tu vida? Sí, estoy cansado de esta vida, harto. ¿Y crees que Jesús te puede cambiar? Sí, yo quiero ese Jesús. Ni siquiera dirigí la oración. Él gritaba, quiero ese Jesús. Cámbiame, Jesús. Y gritaba y todo. Dije, ¿qué le pasa a este tío? Él era su fe. Oiga, después de la oración que él hizo y yo le dirigí, se fue a sentar. Hasta la borrachera se le quitó.
Y de ahí en adelante se quitó, bueno, estaba pero barba larga, se quitó la barba, se peinó decentemente, se vistió. Yo estoy hablando de él, no sé por qué hace mi cruce de miradas. Oiga, ahora es un ciudadano ejemplar. Ahora, les voy a otro. En una ocasión estaba en el IMIC, que es el Instituto... Perdóname que te interrumpa. Disculpa. ¿Qué religión practicas tú? Ninguna. Simplemente lo que yo le quiero decir es, creyente. mire, es que yo expliqué, Jesucristo no vino a establecer una religión, vino a establecer una iglesia que es un grupo de personas que aman a Jesús, que siguen a Jesús, y vino a establecer una relación personal. Por ejemplo, el amigo sabe cómo doy clases. Yo cuando voy a clase le pido a Jesús que Él me ayude, que yo sea atractivo, que los chavos puedan interesarle, que yo sea capaz de poderles darles algo que les ayude. Cuando voy a hacer una asesoría de empresas, Warner Lambert, Pfizer, Purina o Pfizer, que son mis clientes, yo le pido al Señor que me ayude. Le digo, Señor Jesús, tú que eres sabiduría. Sin intervención, sin ninguna institución de por medio, sin ningún... Muy bien. Yo dije que no religión, entonces el término más bien es iglesia. Y entonces es la iglesia cristiana evangélica, que tiene diferentes nombres, a veces le ponen La Roca, X, no sé, pero es cristiana evangélica. ¿Por qué hacemos esa énfasis? Cristiana porque seguimos a Cristo, y evangélica porque estamos dando las buenas nuevas, que en griego es evangelio. ¿Ok? Ahora, ahí está respondido, ¿verdad? Ahora, lo que yo les quería decir es, la prueba más contundente contra el ateísmo, y lo digo, amigos que nos estén viendo, ateo, yo te respeto, por cierto, ateo, gracias a Dios, agnóstico, yo te respeto. Los que creen en el cisticismo histórico, como la gente que estudia historia o filosofía, yo respeto y tengo amigos de ellos y nos abrazamos y somos cuates, no pasa nada. Pero yo les digo, ¿sabes qué? Necesitas conocer a alguien que es real. Se llama Jesucristo. Mire, le voy a contar. Yo he ocupado puestos administrativos en las universidades. En una ocasión, un doctor en psicología, asesor de Volkswagen de México aquí en Puebla, me hizo los famosos test psicológicos para ver mi perfil y todo. Y un día llega a mi oficina, yo como puesto administrativo, él dependía de mí. Entonces llega y me dice, oiga doctor, hay algo que no me cuadra. Le digo, no se desespere, siéntese. ¿Y qué le pasó? No, dice, se trata de usted. Ay, caramba. Le digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Dice, mire, es que yo ya le apliqué las pruebas y aquí dice que usted debe ser una persona introvertida, callada, ensimismada, con desaliñado. ¿Y cuál es el problema? Que yo veo a usted que no es así. Y le digo, es muy fácil explicarlo. Yo le explico. No se angustie, no se quiebre el cerebro, es muy sencillo. Alguien cambió mi vida. Ese perfil que usted dice, yo lo tuve, así era hasta licenciatura y casi rayando la maestría. Nadie me sacaba una palabra, me preguntaba, yo respondía, muy hermético, mis clases, no se las recomendaría a Cristian, en aquel tiempo, ¿me está siguiendo? Y a nadie. Entonces, cuando yo recibo a Jesús en mi corazón, le abro la puerta de mi corazón y le digo, Jesús, yo creo en ti, porque lo he comprobado científicamente a través de la Biblia, transforma mi vida, hombre, pero viene un cambio. Un parteaguas. El parteaguas fue recibir a Jesús en tu corazón. Ese es el parteaguas. Pero la necesidad de recibirlo. Pues te voy a contar algo. Yo era un científico afamado. En INAOE, investigador. Brinqué a la fama. Yo era un chico, tú puedes ver mis calificaciones, 10 primaria, secundaria, prepa. O sea, era un chavo así ascendente a la ciencia. Era conferencista internacional y entonces me di cuenta que yo tenía un vacío en mi corazón. O sea, haz de cuenta... Acá en el glamour de la ciencia, acá, ¿no? Por favor, hotel 5 estrellas, avión, primera línea, etcétera, ¿no? Pero yo llegaba a mi habitación y estaba solo. Entonces había un vacío en mi corazón y me di cuenta, porque así fue, que ese vacío tenía el tamaño del amor de Dios. Entonces cuando yo decidí decirle, ¿y si Jesús es real? ¿Y si Jesús existió? Y luego ya fui a la evidencia y yo la encontré, después la comprobé. Primero le creí. Y entonces le entregué mi vida a Jesucristo y entonces mi vida fue transformada. Por eso ese doctor en psicología no le cuadraba. Le digo, no hombre, mi vida fue transformada. Como transforma al borrachito a una persona civil, como transforma al drogadicto en un cambio, como transforma a los matrimonios que están a punto de divorciarse. Tú los hablas y le dices que el centro es Jesucristo. Dale tu vida a Jesús y permite que Él deja de abofetear a tu esposa, de engañarla, de ser infiel. Y esos cambios solo los puede producir ¿quién? Dios. Es como aquel que ve pornografía en las redes sociales. Él quiere dejar de hacerlo porque ya le está dañando su mente, pero no puede. Necesita algo sobrenatural.
Y ese efecto solo lo produce Dios. Jesucristo es el que puede cambiar. Yo soy un ejemplo. Sí se puede. Sí se puede. A ratito platico contigo. No es cierto. Puedes decir la pornografía. Puede dejar la pornografía, la agresividad. Puede dejar la infidelidad. También la adicción al sexo. Todo. La O sea, adicción al sexo. Es que lo Sí. aquí un compañero que tenemos aquí atrás de cámaras lo ha padece de intentado. esa situación. Lo ha intentado. Lo ha intentado, no. De todas las que Mire. mencionamos, todas. Yo le quiero decir algo. Yo estas conferencias las doy a nivel nacional e internacional. Y yo siempre les hago el reto. Analiza la evidencia, amigo. Atrévete. Dale la oportunidad. Y ahora te lo digo a ti que me estás escuchando por las redes sociales aquí de la reverenda. Atrévete a ponerle la fe en Jesús. Solamente dale chance una sola vez que Él transforme tu vida. Prueba a Jesús. Ya lo intentaste por tus métodos. Métodos humanistas, humanos, personales, estrategias. Pero no les das chance a Jesús. Dale el chance a Jesús y prueba y vas a quedar tremendamente convencido de su existencia, pero no solo eso, de su amor. Hay gente que no entiende que cuando Jesucristo murió en la cruz, no es un hecho histórico aislado, es el plan maravilloso del Padre Celestial enviando a Jesús, su Hijo único, a morir en la cruz y darse como un cordero. Ve que usted ha escuchado, Cordero de Dios. Significa que en el Antiguo Testamento los sacerdotes llevaban corderos que eran el propósito de pagar por los pecados. Cuando Juan el Bautista ve venir a Jesús a bautizarse al Jordán, le dice, he ahí el Cordero de Dios. Es el Cordero que puso Dios para que en él se fuera todo el pecado. De tal manera que cuando yo pongo la fe en Jesús, yo digo, Jesús, perdóname, límpiame de mis pecados, transfórmame. Mira qué gacho soy, enojón, gritón, infiel, X, ponle lo que tú seas. Y entonces yo quiero que me des la oportunidad, quiero darte la oportunidad que me cambies. Oye, la próxima vez que el pecado te asedia, ya no pecas más. O sea, si robabas, ya no robas. Si antes mentías, ahora ya no mientes. Porque tenemos un Dios en tres personas. Cuando tú recibes a Jesús, en el paquete viene incluido el Espíritu Santo. Y Él te recuerda, no es tu conciencia, es el Espíritu de Dios en ti que te dice, mira Pablo, mira Arlet, mira Cristian, mira ¿qué? Christopher. Te dije, voy a pedirle a Dios que me ayude. Christopher, oh Dios, ¿verdad? Va a llegar Christopher, ya va a querer imitar. Oiga, no, dale chance. Y entonces Él transforma, Christopher, tu vida. La verdad, yo he quedado impresionado, por ejemplo, matrimonios que están a punto de divorciarse. Imagínense las consecuencias contra los chavos. Y tú le das la oportunidad y Él te cambia. ¿Qué hay que hacer? La gente que nos está escuchando, por ejemplo, puede estar teniendo depresión, a punto de suicidarse. Oye, no te quites la vida, amigo, hay esperanza. Una vida esplendorosa. Cuando tú tomas a Jesucristo en tu corazón, tu vida cobra sentido. Mira las cosas de otra manera. Por ejemplo, yo voy a dar clase enojado, llego feliz. Porque hay gente que llega enojado. Cuando repruebo. No, ese es otro problema, ¿no? Del alumno. No. O sea, hay gente que no se les ha tocado, porque a mí me tocó profes molestos que llegan y te saludan y al pizarrón. Oiga, les pesa el trabajo. Oiga, para mí es un gusto ir a dar clase. Es un gusto ir a la asesoría. Entonces tu vida le cambias de perspectiva porque ahora tienes la perspectiva de Dios. Por ejemplo, les voy a contar, Planck descubrió la ley volviendo al tema, ¿no? La ley del cuerpo negro, y que fundó, se le conoce el padre de la mecánica cuántica. Cuando yo quiero conocer la mecánica a nivel dimensiones suya y mía, es mecánica de Newton, un creyente. Cuando quiero conocer cómo se mueven los cuerpos a nivel cósmico, entonces me voy a la teoría de la relatividad de Albert Einstein, un creyente. Y cuando me voy al microcosmos, tengo que citar a Planck, otro creyente. O sea, los hombres que han dejado una huella indeleble en la ciencia han sido creyentes. Pero resulta que las universidades están agazapados chupando de la ubre del presupuesto. Gente que dice, soy ateo gracias a Dios, y Dios no existe. Mire, yo le pregunto, ¿qué has hecho para la ciencia? ¿Qué has hecho para la tecnología? Solo refritos. No han hecho descubrimientos. Toda la gente, vea la correlación, que deja un impacto en la ciencia y en la teología, ha sido creyente. Sí. Los que no, dicen Dios no existe. ¿Cómo se llama este matemático? Ragamundi. ¿El qué? Él era creyente también. Sí. Pero hindú. Sí. Y él decía que Krishna le había revelado las fórmulas. Sí, yo te digo, yo soy muy respetuoso de, como lo dice nuestra Constitución, la libertad de credo. Yo dije, aclaré desde el principio, yo voy a hablar desde la Biblia, de los demás no estoy hablando desde la Biblia. Entonces es respetable su decisión, un matemático honorable, y él tiene su postura. Pero hay un sitio en internet
que dice ateo, otras concepciones, y dice cristiano. Y firma. O sea, y ahí para que firmes te piden, tienes que tener A, B, C, D para poder firmar, ¿no? O sea, pura crema y nata. Ok, ¿cuál es la lista más larga? Los creyentes en Jesucristo. ¿Me estás siguiendo? Entonces, por estadística, por modo estadística, te vas a la cuestión de un creyente que está fundado en ¿qué? En el Dios de la Biblia. Ahora, lo tremendo es que, pues las otras religiones, yo las respeto, insisto, yo he analizado ellas y yo me quedo con Jesús y con Jesucristo y con el cristianismo, porque Él ha cambiado mi vida y ha cambiado la vida de miles de personas, no de uno o dos, sino de miles. ¿Y por qué aún así hay tantas injusticias? Niños muriéndose de hambre, lo que está pasando ahorita en Estados Unidos, nos acaban de separar. Correcto. ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? Tanta no maldad, porque eso es elección propia. Tanta desigualdad, injusticia. Y estoy hablando específicamente de niños que no tienen todavía oportunidad de elección de haber hecho bien o mal algo en su vida. Sí, miren, los niños son de Dios. Los niños tienen un conflicto porque, salvo cuando uno llega a una determinada edad y entonces piensa la malicia, ahí sí ya tienes conciencia, etc. Los niños son de Dios. Ahora, la situación, ese es un tema de otra área, pues que se llama apologética o defensa de la fe. Y un tema obligado que siempre hacen, ya dije, ¿por qué no me han hecho esa pregunta? Es el tema de la maldad, ¿no? ¿Cuál es la causa de la maldad? Es una pregunta que siempre aparece. Es una selección propia. Allá voy, exacto. Entonces, mire, una vez estando, por cierto, iba a hablar del IMIC, estaba en el Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos y me hicieron la misma pregunta, capítulo Puebla y Tlaxcala, me invitaron, el amigo Enrique Hernández, que entonces era presidente, que fue mi alumno también de maestría en la universidad, me llama y dice, oye, voy a dar una plática, wow, pues vamos, me gusta. Y entonces llego y un cuate se para, y así un poquillo como mareado, y porque pues, era una cena, se entendía de Inges y todo ese rollo, ¿no? Yo dije, pues ya acuerdo porque tengo que hablar, ¿no? Y entonces resulta ser que se para ese cuate y dice, oiga, aquí cuando hablan de Dios, que galaxias, que paisajes, que flores, pero a ver, la maldad, ¿por qué Dios no detiene la maldad? ¿Va? Entonces le dije, ok, amigo, le dije, Inge, imagínate, nada más imagínatelo, vamos a suponer que tú decides engañar a tu mujer. Y entonces escuchó el murmullo de la sala, ¿no? Dice que le conoce a alguien. Le dije, mira, yo sé que tú no eres capaz de eso. Y más. Pero supongamos que tú engañas a tu mujer. Ok, ¿quién decidió engañar a tu mujer? Tu amigo. Un día vistes a la competencia y dijiste, pues sobres. Vistes un taco de ojo, vistes que te sonrió, hubo entrada y consumaste el hecho sexual. Imagínate que tu esposa un día se entera que le fuiste infiel. El daño tan grande que tu esposa sufre, no me digas que es culpa de Dios, o sí. Se cayó y se sentó. Pero ahí estamos hablando de un adulto que tiene elecciones propias y es que correcto. Las consecuencias de nuestras decisiones las tenemos que asumir. Si soy alcohólico, pues es porque yo mismo me impulsé a ese momento. Si soy prostituta, pues es porque yo misma elegí ese camino. Correcto. Estamos hablando de los adultos que encuentran ese camino. ¿Qué pasa con los niños que no tienen todavía poder sobre sus propias decisiones? No son conscientes de los actos y de las injusticias por las que están pasando y sin embargo pasan. ¿Dónde está la intervención divina en las criaturas que viven tragedias? Digamos, reitero, lo que está pasando ahorita en Dallas. ¿Sí? Están separándolos los niños en Es jaulas, correcto, un hecho real actual. ¿Qué está pasando en África? Los niños están muriendo de Es hambre. correcto. ¿Qué pasa con las mamás que abortan o tiran a sus hijos a la basura? Esa fue diciendo la mamá, pero ¿qué culpa tiene el bebé? Sí, yo lo que le quiero decir es, hay una cualidad que Dios le dio al ser humano, incluido todo ser humano, es el libre albedrío. Uno decide qué hacer. Claro. Ahora, en una ocasión a Jesucristo le hicieron una pregunta similar. Vieron a una persona que desde niño, es decir, desde bebé, era inválido. Y le dijo, oye, ¿y quién tiene culpa de esa enfermedad? ¿Él? ¿Sus padres? ¿Por qué él nace así? Él no pidió venir al mundo así. Y Jesús dijo, es para que Dios sea glorificado. Ahora, ¿cómo es eso? Si hay una persona que requiere de Dios, Dios está a la posibilidad de poder hacer algo. El problema es que a Dios le gusta que le pidamos las cosas. El problema es que lo hemos hecho. No es un ser vanidoso.
es que Dios puede bendecir a toda la humanidad y de hecho la bendice. Dice la Escritura que hace salir el sol sobre justos e injustos. Pero hay cosas que uno debe pedir. Por ejemplo, tú no tienes trabajo. ¿Yo? Sí. No, supongamos. Una persona. Pablo me acaba de decir. No. Supongamos que no, pero no ella, otra persona no quiere estar bien. Y el mismo recorre No, supongamos que una persona no tiene trabajo, perdón, fue muy abrupto. Por ejemplo, hay una posibilidad, buscar el trabajo por su propia cuenta o pedir la ayuda de Dios. Ahora, ¿tú pides la ayuda de Dios? Y te sientas en tu hamaca a que te llegue el trabajo y dices, no, yo ya se la pedí a Dios, mira, pues Él me va a dar. No, yo camino, toco puertas y entonces Él da el trabajo. Claro. Entonces, hay una situación de que los niños son de Dios y ellos no tienen ningún conflicto. Ellos pasarán la eternidad con Dios. Ahora, aquí la situación es que nuestra vida también está limitada creyendo que la vida solo es en este planeta. Nuestra vida aquí somos pasajeros, somos peregrinos. Hay toda una eternidad y en este tiempo uno podría tocarle vivir una situación complicada o difícil. Sí, inclusive a mí me tocó de pequeño vivir una situación complicada y eso te ayuda a superarte. Entonces, sin embargo, siempre tendrás a Dios a la distancia de una oración de fe. ¿Me explico? Entonces, la idea es, si la gente sufre hoy, eso no va a ser para siempre. En la eternidad no habrá ese sufrimiento. Sin embargo, esas etapas de la vida uno las toma como una etapa de superación. Claro. Te voy a decir por qué hay tantos cuestionamientos. Mi mamá fue una mujer ejemplar, extraordinaria. Tu mami. Una gran guerrera, nunca falló nada. Una mujer fiel, una mujer que ni siquiera tomaba, impecable. Y tuvo una muerte muy, muy desgarradora. Murió de cáncer en el pulmón, consecuencia de que fumó muchos años, pero la forma físicamente en la que se acabó su vida en un año, todo el malestar físico por el que pasó, es ahí donde yo entro y cuestiono por qué alguien que fue tan bueno, por qué alguien que nunca le hizo daño a nadie, al contrario, lo único que hizo fue buscar el beneficio ajeno. Ya. Pasó por lo que pasó para poder encontrar su camino con Dios. La situación aquí es que el camino para Dios no son... el camino para Dios no son las buenas obras. Hay gente que cree que haciendo cosas buenas vas a ganar el cielo. Y mi mamá era creyente. Sí, ok, sí. Entonces la idea es que uno debe entender el sufrimiento como una oportunidad para crecer. Ahora, tú dices, no sé el caso de tu mamá y yo respeto, pero yo conozco de casos muy particulares que, por ejemplo, en la Biblia habla del libro de Job. Es un ejemplo claro de sufrimiento que no renegó de Dios en medio del sufrimiento, en medio de la prueba, en medio de la tribulación, no se aparta de la fe. En ese tiempo Job crece en su conocimiento de Dios y también su carácter. Entonces muchas de las pruebas nos ayudan a mejorar nuestro carácter, a ser mejores personas, pero finalmente en ese tiempo de tempestad, de prueba, de tribulación, Dios está contigo si tú le pides la ayuda. Y al final Él te va a dar... Todos lo pedimos, o sea, hijos, su esposo, ella misma, y pues, la ayuda no llegó. Pero ¿cuál ayuda? ¿Cuál ayuda? Que no sufriera ya tanto, que no le doliera tanto. No sé el caso y te digo, yo respetaría el caso. Ahora mismo yo debo confesarles, yo estoy viviendo en carne propia. Cristian sabe que yo vengo del hospital y mi esposa está en una situación de enfermedad, donde los médicos a mí me han dicho, escuche, que ya no hay posibilidad. Y donde tengo la opción de abrazarme de Dios y decirle, yo creo que es posible. Entonces hay un lenguaje que maneja Dios que es la fe. Y es algo que no se puede describir porque solo es yo y Dios. Y lo que tú me platicas, Arlet, créeme, sinceramente te digo, creo entender porque yo ahora lo estoy viviendo. Soy el esposo que está viviendo esa situación. De hecho, el haber llegado hasta este día al programa es porque había situaciones que yo tenía que atender. Ahora, yo tengo dos posibilidades: creerle al diagnóstico médico, sí, claro, o creerle a Dios en su palabra, que dice que Jesucristo cuando murió, por su llaga hemos sido sanados y curados. Yo me voy a esta segunda opción. Y mi esposa, de repente le dan dolores, y como tú bien dices, dolores intensos. Nosotros le pedimos a Jesús
que controle ese dolor, que le dé fe. Y Dios nos ha ido haciendo milagros. Un milagro que nos hizo es sus pulmones aquí en IMSS local. Tengo las evidencias médicas donde dicen invasión de cáncer, amiga, en el pulmón. Y ya hasta me dijeron, 2-3 semanas, adiós, va a morir asfixia, etc. Y fui con 4 médicos, nada me faltó el director del IMSS. Y el último subdirector me dijo, oiga señor, ¿qué no entiende usted? Ya le dijimos que es cáncer. Y su esposa va a morir así, ya le dijo mi gente, ¿no entiende usted? Le dije, no. Perdón, y yo le dije, ¿sabe qué? Sí lo entiendo. Pero entonces, ¿qué espera? Le dije, es muy sencillo, yo espero un milagro. Entonces mi esposa y yo, amiga, lo digo con mucho cuidado, le pedimos a Dios que hiciera un milagro en sus pulmones. Y voy y le hacemos unos análisis post y los pulmones están limpios. La ciencia dijo no. Tenemos en estas conferencias una frase que dice, la ciencia dijo no, pero Dios dice sí. Ahora, Dios ve la fe. Es algo que es personal, o sea, no es que diga, yo tengo más fe que tú, no. ¿Es tú y Dios? ¿Qué tanto, qué tan poco, qué tan mucho? Es como yo me agarro de aquí y no me suelto hasta que me bendigas. Es como cuando el niño, tú lo llevas por primer día a clases, ¿no? Ves que en kinder, no sé si te tocó, hay niños que se abrazan a las piernas de mamá y no se sueltan, y a ver quién me suelta. ¿Por qué? Porque no se quieren quedar. Bueno, así Arlet, así Pablo, así Auditorio. Sí. Christopher. Así hay que abrazarse de Dios. Y es fácil decirlo, el vivirlo es otra cosa. Ver los toros desde la barrera es una cosa, pero estar abajo toreando al toro, eso es otra cosa. Yo estoy toreando al toro. Y yo me agarro de Dios y yo creo que mi esposa va a ser sana. Es el tiempo en el que los médicos no dan nada por ella, pero es el tiempo en que yo sé que Jesucristo dio todo por su sanidad. Entonces, cuando yo hablo de vidas transformadas, hablo de enfermedades, hablo de familias que están en crisis, de problemas personales. Y yo, no sé si hay oportunidad, yo quisiera ahora dirigirme al auditorio y decirle, amigo. Para cerrar. Correcto, ese es mi cierre. Amigo, que está aquí. Amigo, mire. Yo no sé qué situación esté pasando. Puede ser que estás desahuciado. Yo le estoy contando el testimonio personal de mi esposa, que yo creo que ella va a ser sanada en estos días. Y vendré a la reverenda a decirle, señores, si me lo permiten, aquí están las evidencias de que Dios es real. Y que la gente se entere que hay un Dios poderoso que tiene el poder no solo de transformar el carácter horrible y cochino que a veces tenemos, sino también poder regenerar la célula dañada y ponerla en una célula nueva. El Dios que yo le hablo, el Dios de la Biblia, a diferencia de otros dioses, es un Dios que hace milagros, que hace cosas sobrenaturales. Entonces, si usted está en una situación que le han desahuciado, oiga amigo, no crea ese diagnóstico. En la Biblia dice que hay una promesa para ti que dice que por sus llagas nosotros hemos sido sanados y curados. Si usted, mi amigo, está teniendo problemas de divorcio, ya no aguanta al esposo, ya no aguanta a la esposa, créame que ese orangután Dios lo puede convertir en un corderito manso. Lo puede hacer. Si usted, amigo, está encerrado en el vicio, está encerrado en la drogadicción, en la pornografía que aquí se mencionó, amiga, déjame decirte que Dios puede cambiar tu vida. Yo sé que estás harto, porque yo lo estuve, cansado de esa vida, y quieres que alguien venga a tu auxilio. Pues déjame decirte que tú estás escuchando este mensaje porque hay alguien que puede cambiar tu vida. Se llama Jesucristo. Cuando Jesucristo murió en la cruz y dio su vida por ti y por mí, Él estaba ganando una vida eterna, una vida plena, una vida victoriosa que puede empezar de aquí y hasta la eternidad. ¿Qué tienes que hacer, amigo, amiga? Decirle a Jesús, me rindo. Así como cuando alguien lo asalta, ¿verdad? Alzamos las manos. ¿Y qué decimos? Pues jálale, ¿no? Ladrón, lo que agarres, ¿no? Cuando yo alzo las manos delante de Dios, yo me rindo a Él. Y le digo, Señor, ya lo intenté en mis fuerzas, ya lo intenté en mis métodos, en el método de la comadre, en el método del compadre, en el método del amigo. Ahora te voy a dejar el lugar a ti. Hacer eso cambia tu perspectiva. Le dices a Jesús, ¿sabes qué? Yo creo que al morir hace 2000 años ahí, yo no estuve, yo creo. Y como prueba de esa fe
quiero que cambies mi vida. Y que de hoy en adelante no van a desaparecer los problemas, seguramente habrá otros y mayores, pero voy a sentir tu compañía, tu ayuda y tu dirección para salir adelante, pese a que la ayuda esté pertinaz. Ahora, ¿cómo se logra eso? Pues decirle a Jesús, decirlo con nuestra boca, como cuando éramos pequeños y le decíamos bandera de México. Eso le decíamos a la bandera, legado de nuestros héroes, símbolo de la unidad de nuestros... todos eran, y decía, te prometemos, hasta promesa le hacemos a la bandera. Y nosotros como chamacos, estábamos jugando, que firmes, nada. Ahora, yo quiero decirle algo. Hay promesas a la bandera, hay promesas en el altar a la esposa y al esposo, pero hay una palabra poderosa que hoy tú puedes hacer, entregarle tu vida a Jesucristo, decirle, voy a dejar que tú actúes y yo voy a menguar, yo voy a disminuir y voy a dejarte que tú ahora tomes el lugar en mi vida, el número 1, y me cambies. ¿Cómo se hace eso? Pues decirle, Jesús, creo que eres mi Señor, creo que eres mi Salvador, te invito a que entres a mi corazón, que vivas en mí, que me cambies, que me des muestras de tu amor, que ese calor de los electrones sobre el calor de Dios, que esa luz de los electrones sobre la luz de Dios, venga a mi vida y yo pueda sentir el cambio. Si eres real, Señor, haz eso. Pues ya déjame decirte que Dios lo va a hacer. Así que si el auditorio quiere hacer esta declaración, de decirle, Jesús, ven a mi vida, cámbiame, transfórmame, reconozco que eres mi Señor y Salvador, pues solo tiene que usted ser muy sincero, no hacerlo de labios, sino con el corazón. Entonces, si me permite, usted, amigo que me está escuchando, pues permítame, como aquel profesor de primaria, no dirigir esta promesa a la bandera. Ahora, permítame dirigirle con unas palabras que le voy a pedir que no las repita mecánicamente, sino más bien las repita pero con el corazón, que le pongamos énfasis a esto que yo quiero dirigirle, si me lo permite, con mucho cuidado. ¿Qué tiene que hacer, mi amigo? Pues está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre que cede a su Hijo en sacrificio para morir en la cruz, Jesús que da su vida y que después resucita y gana vida eterna para usted. Y luego el Espíritu Santo que viene a su vida y le dirige a toda verdad. Es todo lo que hay que hacer. Entonces, amigo, si usted quiere hacer esta decisión, incluidos los que están aquí. Sí, así es. Si usted quiere, amigos que están allá en los controles y amigos que están a través de las redes sociales, que van a ver esto, que lo están viendo en vivo ahorita o que después lo verán en forma síncrona, haga conmigo esta oración. Vamos a cerrar nuestros ojos para que no se distraiga que la está viendo Pablo. No es cierto. Ay, no es cierto, porque él es el jefe de aquí, ¿no? No. Pues pide ahorita que no te corra nada, no es cierto. No, que te decida. Ya, levántalo. Bueno, ¿qué le parece, mi amigo? Si usted cierra sus ojos para no distraernos, esa es la intención, la verdad. Y diga conmigo así, dígale así. Y aquí los escuchamos en el estudio. Dígale así, Padre Celestial. Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Yo me acerco a ti. Para pedirte perdón. Perdona mis faltas. Mis pecados. Aún mis pecados ocultos. Límpiame de todos ellos. Padre, tómame como tu hija, como tu hijo. Y pon mi nombre en el libro de la vida. Jesucristo, ven a mi vida. Te abro la puerta de mi corazón. Entra en mí y hazme una nueva criatura. Una nueva criatura. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Creo, Jesús, que moriste en la cruz ocupando mi lugar y ganando vida eterna. Espíritu de Dios, ven a mi vida, regenérame, cámbiame y guíame a toda verdad. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Gracias, Padre amado. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Amén es una palabra hebrea que significa que así sea. Que lo que usted declaró con su boca y yo declaré con mi boca, que eso se lleve a cabo. Un gusto estar aquí en la terminal.
Un placer. Muy bonito. Doctor, Gracias, muchas doctor. gracias. Gracias, doctor, un placer, al Un placer. contrario. Solo dejo mi face. Sí, deje sus redes sociales para que la gente lo conozca y pueda contactar. A ver si pueden darle el like, si les parece, a la red social en Facebook. Nos busca como Ministerio Dios y la Ciencia, sí, Ministerio Dios y la Ciencia en Facebook. Para que reciban notificaciones de cuando estamos en otro medio de comunicación o damos conferencias. Ahí estamos transmitiendo también como ustedes, transmitimos ahí las conferencias donde estamos. Será un gusto poder también a través de inbox poderles responder algunas dudas si todavía las hubiera. Será un placer poder estar en contacto con ustedes. Repito, Facebook, Ministerio Esperamos Dios que y la nos puedas Ciencia. acompañar en otra ocasión. Se los dejamos Nada como más vemos. comentario Como comentario para que lo puedan. terminando la transmisión para que puedan darle clic al Clic. enlace. Ok, perfecto. Con gusto podríamos estar las veces que por favor nos inviten. Nos las pasamos bien aquí, media pocoso el asunto, pero con Jocoso y gusto, sí. coqueto y aparte ilustrativo. Ilustrativo, ¿verdad? Pero- Y edificante probablemente para algunos de Para todos y también para los que están por el otro lado, así que pues ya saben, si cualquier cosa quieren contactar con el doctor Quisoye, pues dejamos a ratito sus comentarios, para que los pueda checar el doctor. Sí, y pues ya se correctísimo. nos fue el tiempo, pero muchas gracias por haber estado Al con contrario. nosotros, fue un Un placer. gusto. Espero que no sea ni la primera ni la última. Así sea. Perfecto. Pablo, Doctor, un placer. Muchísimas En este momento gracias. no hubo dudas en los Doctor, un comentarios, pero placer, si ¿verdad? después ven la transmisión, tienen dudas, Hay pueden comentarios, dejar pero muy comentarios. favorables, no dudas. Muy, Así es. Más bien de gusto. de que les- gusto, Puras de que bendiciones. estés aquí de- Puras bendiciones. Sí, sí, Qué muy bueno. bien, de verdad, comentarios muy bonitos, muy Qué bueno. agradables. Muchísimas gracias Al por contrario. estar aquí viéndonos. Estamos al pendiente de las redes sociales. ¿Puedo decir nuestro comentario? Por Sí, sí, supuesto. sí. Oiga, usted hizo esta decisión, le voy a pedir algo. Hay un libro que se llama la Biblia que seguramente está ahí en el anaquel de su biblioteca. Tómela y empiece a leer ese libro. Lea del Evangelio de Mateo, Lucas, Juan y no lo veamos como una religiosidad, sino saquemos principios de ahí que pueden cambiar nuestra vida. Número 1. Número 2, soy profesor y dejo tarea. La segunda tarea es orar es platicar con Dios. Ok. Dios está al alcance de una oración, es omnipresente. Hoy en la noche platique con Él, usted ya hizo una oración, un primer contacto, ya enchufó con Dios, hoy platique con Él, más tarde en la noche, orar es platicar con Él. Entonces, leer su Biblia, orar con Él y de preferencia, si usted puede, busque un lugar, un grupo de personas que se reúnen, que analicen la Biblia con metodologías científicas. Amén. Gracias, bendiciones de parte de Dios. Gracias. Hasta luego, gracias por todo. Nos vemos. Hasta luego. Hasta el próximo. Nos vemos Hasta el luego. viernes.